Pasar de esto a esto, pues quédate en el video que te enseñaré cuántos cronocristales puedes conseguir. Bueno, depende más de la cuenta también, Así que empecemos. Vale, a la hora, lo primero, el modo historia. A la hora que esté grabando esto, chicos, a lo mejor ya después sacaron más modo historia, que actualmente que es el 15, y en teoría deberían sacar más modo historia, así que cuidadito. Vale, estuve calculando, o sea, mis cálculos no son perfectos, pero es lo más cercano pues, que puedes conseguir. Si hablamos de una cuenta que tú eres nuevo en el juego, podrías conseguir un total de 40.000 entre 35.000 cronocristales por ahí, ya que cada capítulo que te pases estarías consiguiendo entre 2.000 o 2.500. Y bueno, hay capítulos donde puedes conseguir más o menos, como este, el de la Caulifa, que creo que puedes conseguir 1.000 y tanto, porque no tiene modo de difícil. Entonces también depende del modo difícil. Yo he jugado mucho el modo difícil cuando yo farmeaba cuenta, y lo máximo que se puede conseguir es 8.000, ¿ok? Ya esa me la sé, es 8.000 por ahí. Pero si hablamos de por aquí, ya eso es como el triple, cuádruple de cronocristales. Ojo, que a lo mejor en un futuro estos capítulos de aquí, a partir del 5, o sea, no, a partir del 6 o el 5 para arriba, quizás pongan un modo difícil y así consigamos más de 70.000 cronocristales. Pero si es que Tochi quiere, porque oye, esto del modo difícil no lo han sacado, anda a saber cuándo. Así que vamos por el siguiente método. Que le da flojera farmear el modo historia, este es el siguiente método, que para mí es el de los más fáciles. Miren, siempre que sacan un personaje free to play, pueden conseguir 120 o 150 cronocristales. O sea, ya eso es bueno, porque aparte puedes conseguir el personaje y te le va a ser más fácil pasarte el evento. Vale, y por aquí están estos eventos que siempre duran para siempre, que son permanentes, ¿no? Que bueno, cada evento de aquí puedes conseguir un total de 400 y 500 cronos. Y si completas todas las misiones, que es subirle el Zenkai, derrotar al personaje, entonces si calculamos, aquí serían 5.000 cronos. Yo creo que serían más de 5.000 por ahí. Así que por aquí podemos conseguir 6.000. Y claro, aquí siempre sacan eventos, aquí arriba. Y en estos eventos también puedes conseguir. Estos dos eventos que están ahora, pueden conseguir 600 cada uno. Así que le suma 1.200. Y oye. También aquí en refuerzo les recomiendo pasarse esto los equipamientos. Aquí se pueden conseguir 370. Esto es facilito, aparte. Es ganarle al bot y ya te dan esos 10 cronos. O sea, por cada equipamiento, Y también vas a desbloquear todos, lo que te va a ahorrar mucho tiempo para conseguir un equipamiento después. O sea, bro, doble premio, ¿no? Y facilito, te lo pasas en menos de un minuto por ahí. Bueno, depende del internet y el teléfono. Y aquí en refuerzo de amistad, no sé, pero puedes conseguir un total de 15 o 20 cronos por ahí, por subir el personaje de amistad al 1 al 2. Así que cuidadito, cada día puedes conseguir 20 cronitos ahí. Que oye, te viene bien, porque siempre sacan personajes nuevos aparte. Y ya aquí, cuidadito, aquí es más difícil. Lo de Trunks puedes conseguir 300 cronos y 300 energía. En este evento no muchos se lo saben. No muchos se lo saben, chicos, pero aquí puedes conseguir otros 300. Pero claro, los 100 te lo dan por aquí. Por aquí, cuando tú les ganas a los jefes estos. Pero tampoco es tan difícil. Tienes que tener a los personajes que te pide. Refuérzalo y súbelo a 5.000 y te lo haces facilito, bro. Bueno, no me acuerdo porque lo hice hace mucho. Esto, lo de aquí, lo de los eventos estos, también puedes conseguir otros 100. Porque estos eventos duran para siempre. Así que, como le veo la cosa, yo creo que de aquí puedes conseguir 800 cronocristales por los dos. Pero claro, el problema es que tienes que tener los personajes. Pero si los tienes, pues bueno. Bueno, es fácil. Bueno, es difícil igual. Me refiero a los personajes. Mira, aquí puedes conseguir al Gran Saiyaman, que es gratis. Y en este otro, toqué el mismo, ¿no? Y aquí puedes conseguir al Goku y el Gohan. El Gohan este te lo da en los stickers. Siempre te lo da en los stickers. Así que ya con eso, cuidadito, tienes crono. Vale, por aquí lo del Gogeta también. Esto lo del Gogeta igual te da crono.
Yo que me acuerde te daban como entre 300 o 200 cronos, háganmelo saber. Pero aquí también estarían dándote cronos, así que cuidadito. Vale, esto lo de las gomas ya es complicado, esto es para jugadores más avanzados. Así que bueno, como me digan, por aquí puedes conseguir 350 cronos, 400 por ahí, no me acuerdo. Vale, aquí también, aquí te dan un montón, chicos. Pero claro, hay que subirlos de estrella. Pero si haces esto máximo consigues 3000, ojito, 3000 por ahí. 3000, así que cuidadito por cada uno de estos. Los más fáciles son el del Goku y el Gran Saiyaman, porque te dan 100 de... 100 de esto, ¿cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama esto? 100 de Z Power, porque se me había olvidado, tú. Pero el más fácil del Goku, porque aquí tú gastas energía, no sé, gastas 1000 y ya lo tienes a full roja, yo creo, Cuidadito. O bueno, menos de 1000 de energía. Por aquí también, esto del Broly te puedes conseguir otros 200 cronos. Así que, ojito, ya vamos por más de 10.000 cronos, aquí los eventos. Y lo del Vegeta te puedes conseguir otros 200, lo del Goku también, lo del Shenlong también. Aquí... este evento puedes conseguir 900 cronos, pero es difícil porque aquí tienes que tener los personajes stream, el Zenkai al 7 obligatoriamente, porque es un evento muy difícil de pasarse. Aquí te piden requisitos, mira, aquí me están pidiendo el Nappa, pero el Nappa yo no lo tengo al 7, así que no puedo hacerlo. Pero oye, es un buen evento, una vez que te lo pases, puedes ir a misiones y reclamar la recompensa. Y ustedes dirán, ¿cómo desbloqueo ese evento? Bueno, ese evento se desbloquea, gente, con una llave. Que con esa llave puedes desbloquear el evento y poder jugar. Y miren, por aquí está. Por aquí está para reclamar. Si es que me sale, porque no me lo he pasado. Aquí está. Te dan un equipamiento exclusivo y miren, aquí te dan los cronos. Oye, es pasarse las misiones, pero es difícil porque tienes que tenerlo stream al Zenkai al 7, ¿ok? Ojito con eso, al 7, chicos, al 7. Bueno, deja ver si hay un evento por aquí, porque a lo mejor no lo vi. Ah, mira, está el de los Goku. El de los Goku puedes conseguir 200 y tanto de crono, así que está bastante bien. Yo creo que por aquí te puedes conseguir máximo entre 1000, 10.000, 3.000... Oh, puta madre que no sé hablar. 13.000 cronos o 14.000. Ya eso es mucho, para hacer modo historia. Pero, bueno, el modo historia, perdón, los eventos. Los eventos son más rápidos de hacer, gente. Claro, el problema es que son estos eventos de aquí. Estos ya son más tardones, los de aquí. Ya esto toma demasiado tiempo, porque tú necesitas mucha, pero mucha energía, Pues si no, te recomiendo que hagas esto. Claro, te vas a tardar, pero que hagas esto. Toques estos eventos de aquí, o sea, estos de aquí. Y así vas subiendo el personaje a poquito. O sea, yo creo que si lo haces todos los días, máximo te tardas entre 2 o 3 meses. Ya eso es bastante tiempo. Pero cuando tengas energía, te recomiendo que lo hagas con estos dos de aquí, el Gran Saiyaman y el Goku. Porque así conseguirás los cronos más rápido, digo. Porque estos de aquí son más complicados. Te dan menos Z Power aparte, así que eso. Así que vamos por el siguiente método. Vale, ya con esto sumamos un total de 50.000 por ahí. Vale, el siguiente método es reforzar los personajes. Así es, chicos. Si reforzamos todos los personajes, ahorita que estoy grabando, en el juego hay más de 650 personajes por ahí. Así que eso sumaríamos un total de 24.000 cronos o incluso un poquito más. Pero 24.000 cronos igual es mucho. Claro, no vas a conseguir esa cantidad porque necesitas todos los personajes del juego. Más lo ultra, porque lo ultra... Oye, tú le tiras un chingo de crono y no te sale el pinche ultra. Pero por mejorar a estos personajes, cada uno te da 40. Así que, oye, vamos por el siguiente método. El siguiente método es el torneo del poder. Y no mucho la gente se la sabe aquí. Vale, yo les voy a dar un pro tip. Eso sí, en rangos bajos no te van a dar tantos cronos. Creo que el más bajo el C. El C te puedes conseguir entre 100 cronitos por ahí, 200. Y si subes de rango te dan otros 100. Ya en rango B te dan más y en rango A máximo consigues un total de 600 cronos por ahí. Y bueno, en rango S 800 y en el Z puedes conseguir un máximo de 1500 por ahí o 1300, no me acuerdo. Pero en el Z donde más te dan. Va, yo les recomiendo que vayan viendo los equipos de aquí y vean un equipo que tengan, ¿ok?
No es necesario ponerse el mismo equipo que él tiene, o sea, todo igual o no, o sea, pueden colocar un personaje extra, ya que aquí ustedes le pueden copiar el equipo. Eso sí, depende de la estrella de los personajes. Yo les recomiendo que los personajes, si ustedes están en rango C o en B, los tengan mínimo a 5 estrellas por ahí, porque si no te los van a matar rápido. Y aquí busca un top, ¿ok? No se fijen en copiar el equipo al top 1, al top 3, no. Aquí vayan buscando un equipo que tengan. O sea, no sé, como este güey de aquí llegó súper lejos con este equipo y se quedó en el top 30. Ahorita ven, ahí van buscando un equipo, y una vez que tengan el equipo y tengan los personajes, lo copian y ya con eso se lo arman aquí. O en caso que no lo tengan, se pueden armar uno propio, pero ya son más difícil. Eso sí, los personajes más buenos están aquí, están en grado Z. O sea, los del grado Z son los que te dan más puntos, y después están los del grado S. Cada vez el grado que es menos te va a dar menos puntos por cada combate, y esos puntos, si tú tienes muchos puntos, llegas al top 5000 por ahí y te dan la máxima cantidad de cronocristales que estés en el rango, ¿ok? Nomás estoy explicando para que entiendan, porque hay gente que no sabe, se pone puro ultra, puro LF y le dan una porquería de cronocristales, ¿eh? Es que esos güey no le saben, ponen por poner. Esto no es el PvP, esto es el torneo del poder. Aquí cualquier personaje puede llevar, depende del rango. Y ustedes van buscando personajes, no sé, me voy a armar uno de arco de película, o uno de ejército de Freezer, y así, ya van entendiendo, ¿no? Como dije, si está en un grado Z o S, te van a dar más puntos. Yo esto no me lo voy a hacer. Vale, un ejemplo. Ustedes pueden elegir las casillas. Yo les recomiendo un equipo fácil de vencer. Igual les van a dar los mismos puntos que el otro. Miren, este es fácil de vencer. Yo empezaría con el del medio. Ven esos puñitos. Entre más puñitos tenga, más puntos te van a dar. Pero también tienes que ver el equipo. El equipo, no porque tenga más puñitos significa que es más difícil. O sea, tienes que ver el equipo, porque a lo mejor es fácil y tiene puñito. Mira, este es más fácil que el del medio incluso. Y mira, este está en rojo. Oye, está muy fácil. Ahí vamos a ver este otro. Bueno, ejemplo, este está medio difícil. Te pueden llegar a matar a un personaje por el tema del ultra. Si ven a ultra, esquipearlo, ¿ok? Aparte, si estás en rango altísimo, hay que esquipear la mayoría de los ultras. Tienen que luchar contra clases de este equipo. Así que bueno, ya saben, vamos por el siguiente método. Bueno, el torneo del poder es casi lo mismo que el PvP, no más que en PvP aquí lo que más cuenta son los personajes que llevas y el equipo. Aquí te pueden dar, dependiendo de tu rango, como yo voy en rango A, siempre me van a dar 500 cronos. O sea, si estoy en el tablero número 1 de mi grupo. Ya si estoy en el top 10.000 por ahí, igual me pueden dar muchos cronos. Así que, y cuando se reinicia el PvP, te los van a dar todos. Ojito, que aquí puedes conseguir 1000 cronos, un máximo de 2800, pero ya eso es para gente mega enviciada. Pero yo les recomiendo que en su grupo, o sea, yo voy en un grupo A, pero en su grupo se queden mínimo en el top 3 o en el top 1 por ahí. Siguiente método creo que va a ser el último que les voy a enseñar. Hay muchos más métodos, pero bueno, hay muchos, pero son poquitos. Es sobre el tema del ranking, ¿ok? El Legend Ranking. Hay mucha gente que no juega esto. Si quieren conseguir puntos, ¿ok? Miren, estos son los puntos. Entre más puntos tengas, mejor recompensa. Lo máximo que te pueden llegar son 300 cronos. Yo que me acordaba daban 600, pero aquí dan un total de 300 cronos. Y te dan estas medallas que son muy útiles, chicos. Estas medallas son para los mejores equipamientos del juego. Así que ya saben. Yo les recomiendo que jueguen y consigan 5 millones de puntos. La mayoría lo pueden hacer aquí. O sea, jugando PvP, gastando energía, tirándole banner, etcétera, etcétera. Pero completen esto. Esto de aquí, háganlo todito, Tampoco es tan fácil a veces. Depende si tienes tiempo. La segunda opción es las batallas multiverso, ¿ok? Aquí pueden conseguir 50 cronos haciendo esto, ¿ok? Pero hay un mercado donde puedes conseguir incluso más. Que aquí te dan 300 cronos, ¿ok? Están abajo del todo, lo buscan y aquí tienen que tener medalla. Y para conseguir estas medallas tienen que jugar aquí. Ármense un equipo ahí y se pone los personajes que están mostrando aquí. O sea, si tú tienes un personaje buenísimo, póntelo.
Y claro, tienes que llevar 2 personajes. Te recomiendo que lo hagas con un amigo o puedes entrar a mi server de Discord, ya que hay gente que hace esto también, por si quieren saber o no, digo, ahí para que lo hagan. Y otra cosa es sobre el mercado, ¿ok? Aquí en mercado siempre ponen un evento donde dan crono. Yo que ustedes reviso todo. Y tienen que conseguir estas monedas, y pueden conseguir 300 cronos. Mira, incluso hay un equipamiento aquí que, bueno, está chafa, XD. Z Power, da energía, da goma, ¿ok? Pero estos eventos salen muy pocas ocasiones, así que no se fíen mucho del evento. Bueno, aquí hay más eventos. Y bueno, dependiendo del evento que ponga Legend, pueden conseguir energía y esa clase de cosas. Y aquí en misiones pueden reclamar otros 200 cronocristales con el tema de las batallas multiverso, ya que en batallas multiverso máximo puedes conseguir 600. Los otros 200 los consigues aquí. Mira, de hecho voy a reclamarlo. Como yo estuve jugando mucho, pues nada, los reclamo. Y eso. Miren, si quieren hacer esta misión, que oye, es muy... Vence 65 veces multiverso, ¿ok? Si quieren hacerlo lo más rápido posible, yo les recomiendo jugar el más fácil, que abajo del todo. Se ponen a los personajes más chetos que tiene y ya, esto se lo hacen rapidísimo, pero rapidísimo. Ok, ese es un pro tip, si quieren conseguir esos cronos rapidito. Ok, y aquí en misiones pueden ver recompensa, ok, aquí van viendo todo. A veces ponen un evento de Mr. Satan donde dan 1000 cronos. Mira, aquí dan 50. Tienen que hacer esto, tienen que conseguir esto y ponerlo aquí en aventuras. Aquí pueden conseguir 50 cronos cada día. Bueno, a veces ni ponen, pero oye, algo es algo. Y bueno, eso sería todo. Bueno, en especial aquí también pueden conseguir con el tema de aquí. Y pero esto sí, tienes que pasarte el modo historia, subiendo de estrella. Esto es sobre la estrella. Lo otro es sobre la amistad. Tienes que subir de amistad 100 personajes al 5. Ya, eso es la amistad más complicado, Pero nada, el que lo haga. Y bueno, aquí pueden ver, hay más eventos. Mira, como les dije, el de Gogeta dan 300. El de película, pues dan energía también. Bastante cheto. Y el otro método es completar el pase. Ya que si completan el pase, pueden reclamar 50 hasta 100 cronos. Mira ahí, me dan los 50. Y ahora van a darme 100. Vale, aquí en el pase creo que puedes conseguir 500. A ver, 200, pues sí, 500. Y si te lo compras puedes conseguir más de 2000. Bueno, 2000 justito. Pero no lo recomiendo que lo compren, si quieren o no. Ahí decisión de ustedes. Y la última forma es hacer las diarias. Así es, yo les recomiendo que hagan las diarias. No falte ni un día. Si se les olvidó un día, pues esto se reinicia. Pues la verdad, eso deberían cambiarlo. No sé, si no me conecto en 3 días se reinicia, ejemplo. Pero nada, eso es muy fastidioso. A ver, yo tengo un pro tip. Pero no digo nada porque es una tontería. Tenía pensado que aquí en los 200 llegaran y después esperen hasta que se reinicie. Pero no, háganlo todo mejor, Miren, porque aquí dan 1000 cronos solamente por conectarte cada día. Eso sí, no se olviden de eso. Y lo último sería mejorar los equipamientos al Z. Ya que si los mejoras al Z cada día, te van a dar 20 cronos. Pero ya eso es mucho. Piden muchos recursos. Te lo dan por aquí. Cuando tú haces eso, aquí hay una misión de dice sube equipamiento al Z. Pues nada, gente, eso sería todo. Creo que no hay nada más. Creo que la última forma es revisar los regalos. A veces regalan crono. Y nada. Ah, ahí es verdad. Cada vez, mira, ahí está. A veces dan, a veces dan hasta 1000. Pero ya esos son el aniversario o festival, donde dan esa cantidad. La otra forma es que tú entres a sesión y cada 3 días te van a dar 100 cronocristales, Cuidadito, por entrar sesión te pueden dar 100 cronos. Y puedes reclamar 10 cronos. Ya ven que hay una recompensa donde te da a elegir energía y eso. Bueno, les recomiendo que reclamen la monita de Sparking. Pero si quieren cronos, pues los cronos, ¿no? Son 10 cronitos al final de cabo. Pues nada, creo que esos serían todos los eventos. Yo que sé, la otra forma es mejorar los personajes a 5000.
A veces, si los mejora, hay unas misiones donde te pide eso y si lo haces puedes conseguir algunos cronos. Pero creo que ya de ahí no hay nada más, ni un método más para conseguir crono, digo yo. El modo historia, ya te digo, la actualizan cada vez rara vez. Se actualiza cada 5 meses, ojalá lo actualicen este siguiente año, ojalá lo actualicen cada mes o cada 3 semanas, porque si no, lo que se tardan. Vale chicos, y hay otro método para conseguir. Miren, yo nomás les voy a decir que máximo, si hacen todo eso, bueno, y si ya no pueden farmear PvP, el torneo del poder, el Legend Ranking, el multiverso y las raid, se me olvidó decir las raid, más lo de los personajes Zenkai y los eventos que van poniendo los nuevos. En total, en 2 semanas pueden conseguir entre 5000 o 6000 cronos, dependiendo si Tochi regala o pone más eventos. Pero les voy a decir un pro tip, ¿ok? Los que se quedaron a este punto, ustedes se pueden crear una cuenta nueva y pueden conseguir todo eso. Claro, te va a costar. Y si eres cuenta nueva, o sea, cuenta reroll, puedes conseguir 3000 cronos al principio, con el tema de Chalo, ya que el Chalo lo mejora, lo refuerzas y te da 2000. Y los otros 1000 creo que te los daba jugando con él, pero bueno. Lo máximo que puedes conseguir en una cuenta es 80.000 cronos o más de 80.000, ya que en el modo historia puedes conseguir 40.000, en los eventos 15.000, en los refuerzos 24.000, en lo del Chalo 3.000 y lo de las misiones aquí puedes conseguir, no sé, otros 5.000 y lo de la RAI, lo del PvP, lo del torneo del poder te puedes conseguir otros 5.000 y claro, después de un mes vas a tener esos 80.000 o 90.000 si no te los gastaste. Así que que ustedes me creen una cuenta para el festival, solamente para tirarle al festival, pues ahora sería un momento perfecto. Ok, no es necesario que farmeen todo, no sé, farmeen 5000 mínimo y se guardan 20k o 30k y van a ver cómo se va a chetar la cuenta. Yo les recomiendo que hagan eso, ok. Pero si se crean una cuenta nueva pueden conseguir toda esa cantidad de cronocristales. Así que nada, regálame un like, deja un comentario y suscríbete, hermano, ya que igual estamos sorteando una cuenta. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.